Buenos días, tengan todos ustedes en sus casas. Les damos la más cordial de las bienvenidas a este su segundo programa, Levantando el Velo. Tenemos con nosotros a nuestros invitados y nuestros compañeros, David Dávalos. Dios les bendiga, es una gran bendición que estén sintonizando una vez más, no se aparte del aparato transmisor. También tenemos con nosotros a Omar Flores. Pues me siento muy feliz, Esmeralda, de poder estar por segunda vez en este programa Levantando el Velo y cómo no estarlo también pues al lado de una conductora tan bella. Gracias, amigo. Y con este equipazo que Dios ha provisto para poder dar cierta respuesta a preguntas que tiene mucha gente en común. También tenemos con nosotros por segunda ocasión al pastor Abraham Viera. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer estar de nueva cuenta con ustedes en sus hogares. Qué bueno que están con nosotros en esta preciosa mañana. Trataremos de darle respuesta a cada duda que tenga usted, quizá ahí en su hogar donde esté acompañándonos. El tema de hoy es un tema muy controversial y para ello vamos a levantar el velo para dar respuesta a sus preguntas. Yo quisiera que ustedes en sus casas se analizaran y se preguntaran, ¿Dios existe? ¿Es un mito o es una realidad? ¿Qué opina, pastor? Bueno, es una excelente pregunta. Dios, en lo personal, Dios es un ser que existe por sí mismo desde siempre. Es algo que creemos que no hubo una forma de crear ese Dios todopoderoso. Por lo tanto, creemos que Él es el eterno, Él es un espíritu perfecto, Él es el creador, Él es el soberano, el que hizo los cielos y la tierra. Es para ti que estás viéndonos, quizá lo que tú decidas puede o no existir. Yo no sé qué es lo que tú pienses. Cada persona tiene una opinión diferente, pero nuestra opinión es que Dios es un Dios que sí existe, un Dios que puede ser sentido principalmente. Es como la pregunta necia que llega tarde o temprano: ¿quién creó a Dios? Okay. Entonces, prácticamente creemos que Dios es todo lo que existe, Dios es todo lo que podemos necesitar en nuestras vidas. Pastor, solamente usted me responde algo. Dios, para usted, ¿mito o realidad? Bueno, para mí. Solamente respóndeme, ¿mito o realidad? No, es una realidad completa. A ver, David, Dios, ¿es un mito para ti o es una realidad? Definitivamente es una realidad. Hasta ahí, permíteme. Ok, perfecto. Dios, Muy bien. ¿mito o realidad? Es una gran realidad, claro que es una realidad. Ok, aquí todos estamos de acuerdo que Dios es una realidad. Y ustedes en su casita, para usted, ¿qué es Dios? ¿Es un mito o es una realidad? Para eso vamos a dar nuestra primera pregunta. Pastor, ¿qué y quién es Dios? ¿Qué y quién es Dios? Dios es todo, lo que lo acabo de comentar. Dios es todo. Dios, no podemos negar la existencia de Dios, porque donde pongamos nuestros ojos, ahí está la creación de Dios, está en el ser humano, está en cada animalito, quizá está si volteamos a lo alto de los cielos, vemos la creación de Dios. Volteamos a ver el mar, que nosotros tenemos un mar precioso, tenemos un puerto estupendo, ahí está también la creación de Dios. No puede haber nacido el mar, por ejemplo, de la nada, simplemente de una gota de agua. No puede haber nacido de ahí el mar. Tiene que ahí es donde está el mar. Es un ejemplo de la existencia de ese Dios todopoderoso. Sí, usted me está hablando de la existencia, pero yo le pregunté ¿qué es Dios? ¿O quién es Dios más bien? ¿Qué es Dios? ¿Es espíritu? ¿Es carne? ¿Es esto o es aquello? No sé si me entienda. Bueno, al principio lo comenté, que Dios es un ser, es un espíritu que existe y ha existido desde siempre. Ok, David. A mí me gustaría comentar algo respecto a lo que dice el pastor. La Biblia dice en el Evangelio de Jesucristo según San Juan capítulo 4 versículo 24, Jesús, teniendo una plática con una mujer, se le apoda la samaritana. Okay. Jesús dice, Dios es espíritu.
Y los que le adoran en espíritu es necesario, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Aquí lo interesante es que Jesús dice que Dios es espíritu. Dios no es un hombre, Dios es un espíritu. Oh, que mataron a Dios. No, a Dios nadie lo mata. Lo que murió en la cruz del Calvario fue la parte física del Dios humanado. Porque Dios es espíritu y a Dios nadie lo puede matar. Entonces, si nos vamos al Génesis, vamos a ver quién es Dios. Estamos contestando literalmente. Dios es espíritu, sí, según la palabra de Dios. Y la segunda pregunta, dentro de la misma pregunta, es ¿quién es Dios, el creador de los cielos y la tierra? En el principio, dice Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Okay. Entonces, en el versículo 14, lo comentamos en el programa pasado, que dice la palabra de Dios y ese verbo se hizo carne. Dios se humanó. Dios es espíritu. Dios no es un cuerpo. Dios es espíritu. Omar, ¿qué puedes opinar tú? Bueno, ¿quién es Dios? ¿Existe o no existe? Creo que es un interrogante que ha vivido en la mente de muchas personas a lo largo de la historia. E incluso de esa pregunta surgen muchas otras preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Es una realidad o es un pensamiento que el mismo hombre ha tratado de inventarse en la mente, dicen los filósofos, y que esto denota debilidad? Y comentaba Pastor Abraham que Dios está en todo lo que existe. No podemos verlo en una forma física, como me pueden mirar a mí o pueden observar a Esmeralda. Dios es un espíritu, pero posee las cualidades de una persona. Dios puede hablar, exacto, Dios puede escuchar, Dios puede ver, y también es el que se ha encargado de crear todo lo existente. Y vamos a comprobar en unos momentos más adelante, vamos a estar viendo ciertas evidencias acerca de la existencia de Dios. Dios está en todo lo que existe, sin caer en el panteísmo, ¿no? También, que es un pensamiento erróneo que se cree que todo lo que Pausa. Okay. ¿Qué es el panteísmo? Yo sé que mucha gente allá atrás de las cámaras, ¿qué es panteísmo? El panteísmo es la creencia de que todo lo que existe, sea la flora o la fauna, todo es Dios. Yo puedo creer en una planta como Dios, o en el mar, o en un animal. Eso es la creencia del panteísmo. Pero aunque Dios está en todo lo que existe, no es literalmente Dios. No es la creación. Sino que su esencia o su poder mora en la existencia de este mundo, lo que es el mar, lo que es los animales, lo que son las plantas, todos los seres vivos. Pero no que Dios sea el mar, no que Dios sea la planta y no que Dios sean los animales o la creación. Exactamente. Okay. Hablando de eso, yo recuerdo cuando estaba en la universidad, se las voy a hacer muy chiquita la plática. Cuando yo estaba en la universidad, entré a mi clase y un maestro entró preguntando, ¿quién le tiene miedo a la muerte? Y todos contestaron, yo. Y a mí, cuando llega a mí me dice, Esmeralda, ¿tú le tienes miedo a la muerte? Y le dije, no, yo no le tengo miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque yo sé dónde voy después de la muerte. Y entonces, pues yo pensé que ahí había sido todo. Después, cuando terminó clases, me abordó y me dice, ¿cómo puedes decir que sabes dónde va después de la muerte? Y le expliqué ahí, sí, maestro, fíjese que esto, aquello y aquello. Le empecé a explicar. Llegó al punto donde me dice, ¿pero cómo sabes que Dios existe? ¿Tú no lo sientes o lo sientes? Y le dije, sí, maestro, yo sí siento a Dios. Y me dijo, ¿cómo me puedes explicar? Y le puse un insignificante ejemplo. Y con eso el maestro se quedó sorprendido, ya no supo qué decirme. Y le dije, maestro, ¿usted ve el viento? No, no veo el viento. ¿Siente el viento? Sí, lo siento, pero no lo ve, no. ¿Y cree en el viento? Sí, porque lo siento. Entonces, ¿por qué cree en algo que siente y no lo está viendo? Exacto. Y le dije, así es, le dije, yo creo en Dios, le dije, no lo veo, pero yo lo siento. Y es así como el maestro se quedó sorprendido y me dijo, ok, Esmeralda, continúa con tu creencia, adelante. Entonces caemos en ese error de que muchas veces nos preguntamos, ¿Dios existe? ¿Es real? ¿Es un mito? ¿Qué es lo que pasa? Porque a lo largo de la sociedad la gente se ha estado preguntando, y es porque han salido muchas religiones, muchas doctrinas donde niegan la existencia de Dios. Pero para eso estamos aquí, para levantar el velo y decirles que Dios es una realidad. Uno de los problemas que existen en el ser humano es que el ser humano por lo general siempre vive de vista.
necesita estar viendo para poder creer. Así es. Y eso es prácticamente lo que acabamos de palpar con el ejemplo que nos has puesto en la plática con el Sí. profesor. Y hay El muchas entendimiento, evidencias ¿no? en la Biblia donde hay personas que no creyeron hasta que no vieron. Ya lo dice Jesús, bienaventurados aquellos Que no creen. que sin ver que sin creen. ver creen. Así es. Pasamos a la segunda pregunta. Perfecto. ¿Cómo puede comprobar la existencia de Dios científicamente, pastor? ¿Cómo se comprueba? La existencia de Dios es asunto de razón o asunto de fe. Es prácticamente... Hablábamos ahorita de fe, porque Así fe es. es creer en lo que es no creer ves. en lo que no estamos viendo, pero es un asunto de razón o asunto de fe. Nosotros lo creemos, nuestra creencia de la existencia de Dios es prácticamente asunto de fe, porque nosotros, repito, no podemos ver a Dios, pero tenemos la fe y la confianza en Dios, y de esa manera llega ese sentimiento a nuestras vidas, llegamos a sentirlo, situación que probablemente algunas personas no lo van a creer, o bien no tienen esa confianza que nosotros estamos teniendo. Porque Pero la ciencia lo ha comprobado la existencia de Dios científicamente. científicamente no creo porque la ciencia no podrá tomar una fotografía a Dios. Jamás podrán tomar una fotografía a Dios, porque a pesar de que ese espíritu, hoy en día la tecnología nos enseña que hasta se le puede tomar a cualquier cosa una fotografía, pero a Dios yo creo que jamás podrán Comprobar. fotografiarlo y tener una comprobación total. Así es. O sea, a lo mejor no científicamente, como dice el pastor, una fotografía, algo, pero sabemos y vimos el programa pasado Ujú. de las evidencias. Exacto. Entonces, Claro. es ahí donde nosotros creemos que Dios existe, ¿verdad, David? ¿Qué me Exactamente. dices tú? Sí, es correcto lo que el pastor dice, que la Biblia dice, ¿quién vio a Dios? Nadie le vio jamás. Pero si se estudia el universo como tal, se da uno cuenta de que tiene ciertas particularidades que solamente una mente creadora pudo haberlo hecho. ¿Por qué la Tierra no está unos kilómetros, ni siquiera millones de kilómetros, poquitos kilómetros más cerca del Sol? Si no estamos unos kilómetros más cerca del Sol y nos estamos quemando con el calor, literal. ¿Por qué no está unos kilómetros más separado del Sol? Estaríamos congelados. Por tanto, Dios puso la Tierra en el lugar exacto para que en la Tierra pudiera Dios dar vida. Ahora, ¿de dónde cuelga la Tierra? La Tierra flota. ¿Por qué? ¿Por qué flota la Tierra? Ahora, hay algo que los psicólogos entienden y a veces ni ellos mismos explican. ¿Por qué existe la conciencia? Si Dios no existiera, no existieran las leyes morales. Y si no existieran las leyes morales, ¿por qué la mujer se viste como mujer y el hombre como hombre? ¿Por qué el matrimonio tiene que ser hombre-mujer? Y es ahí donde ya entran otros grupos que dicen que aman a Dios, pero hacen lo irracional. Entonces, si yo tengo una conciencia, es porque Dios existe. Dios me dice qué es lo correcto delante de Él y qué no es lo correcto. Entonces, si Dios no existe, pues corrompámonos todos. ¿Cuál es el problema? Pero estamos hablando de las consecuencias de la existencia de Dios. Sí. Entonces, si estamos hablando de las consecuencias de la existencia de Dios, científicamente se está hablando de las consecuencias, no se está hablando exactamente de la existencia de Dios. Sí, que es el punto. Ok. A ver, Omar, ¿cómo podemos comprobar la existencia de Dios científicamente? Bueno, Dios, antes que todo, va más allá del intelecto humano, del razonamiento humano. Lo mismo que dice David. Con una postura humana común, pues no podemos entenderlo. Muy bien, dice la Biblia que las cosas invisibles de Dios, porque Dios es invisible, no lo podemos ver, y el hombre es visual. Dice la Biblia que las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Eso se encuentra en Romanos capítulo 1. Entonces, observando la complejidad del universo, la complejidad del ser humano, el cerebro, nuestro cuerpo, la manera en que funciona, cómo el universo está perfectamente coordinado, es
imposible negar que hubo un diseñador. Sí, Y claro. aparte de un diseñador, también hay alguien que lo sustenta, porque comentabas tú, David, el planeta no solo flota, sino que a su vez está girando. Y en tantos miles de años ha estado girando. ¿Y qué es lo que ocurre que no se detenga el planeta Tierra en su rotación? Es una pregunta que no han podido responder científicamente. ¿Qué es lo que impulsa o qué es lo que sustenta el giro de la Tierra? Entonces debe de haber una fuerza superior y un intelecto muchísimo más grande que el del ser humano, que es el que diseñó tanto el planeta Tierra como el ser humano y que a su vez lo sustenta también. Ok, y ese es Dios. Sí. Me gustaría hacer una aclaración. Dice un teólogo muy reconocido, Darío Salas, y se me hace muy bueno el ejemplo que él pone. A ver. Si Dios no existe, entonces sería correcto pensar en la teoría del Big Bang, si Dios no existiera. Pero como Dios existe, por tanto la teoría del Big Bang no científicamente no tiene lógica. Por esta cuestión. Dice él, ponga usted 10 kilos de cemento, 500 ladrillos, 200 varillas, cristal, arena, dinamita y préndale fuego a la dinamita. Va a ser una explosión tremenda. Dígame si queda una casa bien hechecita. Bueno, No lo va a que- quedar. Lo que sucedió con el Big Bang o de la explosión. Por tanto, la teoría del Big Bang no es correcta, porque nada puede salir de la nada. Eso es un absurdo. Y una explosión no hace un universo tan perfecto. Ok. Entonces hubo un creador perfecto. Exacto. Pasamos a la siguiente pregunta. Si Dios es bueno, porque Dios Sí, es bueno, Dios Así es es. amor, y nosotros proclamamos y decimos, Dios es amor, Él te ama, Él es bueno. Pero también está la otra contracara, porque muchas personas en medio del dolor, en medio de la angustia, de la desesperación, de la tristeza, se llegan a preguntar, si Dios es bueno, ¿por qué permite la maldad? ¿Por qué permite el dolor? ¿Que no Dios es bueno, pastor? Sí, Dios es bueno. Eso es una realidad completa, que Dios es bueno. Pero también Dios, por ser bueno, dio al hombre libertad para hacer y decidir. Que viene siendo el libre albedrío. El albedrío, que se le llama libre albedrío. ¿Por qué? Porque no somos títeres de Dios. Si fuéramos unos títeres de Dios, si fuéramos simplemente unos robots manejados por Dios, entonces no lo amaríamos tal como lo estamos amando el día de hoy. Y si Dios nos ha dado esa libertad, ese libre albedrío, consideramos que para erradicar el mal, para poder Dios, que sí lo puede hacer, para erradicar el mal en este mundo, tendría que terminar con el ser humano. ¿Por qué? Porque Dios hizo al hombre perfecto. No es que el mal Dios lo haya hecho. Lo que sucede es que el propio hombre se corrompió. Ok. El propio hombre es el que está realizando todo ese mal sobre la tierra y ha venido acabando con lo bueno que Dios hizo en el ser humano. Y para poder Dios erradicar el mal de esta tierra, tendría que acabar con el hombre. Entonces, David, Dios nos dio un libre albedrío. Así es. Me tocó ver por Facebook un video Vamos a de Alberto Einstein. Bueno, es una dramatización. Ah, ok. Está niño y él va a la escuela y el profesor al parecer era ateo y estaba dando clases de matemática, física, qué sé yo, ¿no? Entonces, como que al maestro le fue mal ese día y empezó a decir, Dios no existe. Entonces el niño levanta la mano. Un niño en la dramatización de unos 6, 7 años, ¿no? Levanta la mano. Profesor, quiero hacer una pregunta. Adelante, le dice. ¿Existe la oscuridad? Claro que existe la oscuridad. Dice el profesor, error, no existe la oscuridad, lo que existe es la luz, porque la luz se puede medir por medio de un prisma, la oscuridad no. Y se quedó callado. Y vuelve a levantar la mano. Y le pregunta al profesor, ¿qué pasó? Le tengo otra pregunta. ¿Existe la maldad? Claro que existe la maldad. Error, no existe la maldad. Lo que existe es el amor de Dios. La maldad es la consecuencia del abandono
en nuestros corazones de Dios, lo hacemos a un lado y tan pronto nos Es corrompemos. la ausencia de Dios. Es la ausencia de Dios. Por tanto, Dios existe, Dios es bueno y la maldad no la provoca Dios, la maldad la provoca el hombre. Así es. De hecho, según la palabra de Dios, en los primeros padres, Adán y Eva, ellos pecaron y hubo una división entre Dios y el hombre. Ya no fue la comunicación igual. Ya no fue, tuvo que fueron venir cosas iguales. y humanarse para reconciliar el hombre. Dios y el Creador. Por tanto, que el objetivo de este programa es decirle literalmente, Dios existe, Dios es bueno, Dios lo ama, vuelva hacia su Creador. Recuerdo también, me viene a la mente, la película esta de Dios está muerto. Dios no está muerto. Dios no está muerto. Se la recomendamos que la vean. Sí, es muy buena película y si usted tiene una duda acerca de esto, ahí va a salir adelante. Omar, ¿qué opinas tú? Bueno, esta pregunta tiene que ver con la moralidad, ¿no?, del ser humano, el por qué tan corrompido, la gente pregunta por qué tanta violencia. Y vivimos en un mundo que pide ayuda a gritos. No queremos guerra, no queremos violencia, no queremos delincuencia. Y hay un Dios que intenta extender su mano para ayudar al hombre. Pero ese hombre que pide ayuda a gritos, a la vez rechaza la ayuda y el brazo de Dios extendido que quiere darle al ser humano para poder ayudarlo. Entonces, Dios es bueno, pero el hombre, tristemente, es el que no es bueno. Sí, no es Cierto. bueno. Uno de los problemas que nos enseñaron un día es que el Dios, el cual nosotros nos dijeron, ese Dios estaba siempre con un látigo esperando que nosotros cometiéramos un error, que nosotros pecáramos para que ese Con la Dios vara. nos azotara. No, ese Dios es un Dios bueno. El Dios que ahora conocemos es un Dios diferente al que nos habían pintado un Y día. erróneamente nos dicen, Dios te va a Te castigar. va a castigar. Es un Dios que te va a castigar. Si te portas mal, Dios te va a Dios te castigar. va a castigar. Son las consecuencias de nuestros actos, las que nos alcanzan. Así es. Eso todo, la maldad la provocamos nosotros. Exacto. Porque Dios nos dio libre albedrío. ¿Escoges el bien o escoges El el mal. mal? Tenemos ¿Escoges esa libertad. amor o escoges vivir en desobediencia? ¿Escoges vivir en amargura, en el dolor? Exacto. Entonces, eso es, Dios es bueno. Y una otra pregunta es, si Dios es omnipresente, si Dios es omnipotente, si Dios es omnisciente, entonces ¿por qué no evita los grandes terremotos, las inundaciones, y todo lo que ha pasado, los tsunamis? ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Bueno, es fácil, siempre es fácil culpar a Dios. Toda la culpa ya casi el Señor dice como Pánfilo de las ardillitas, todo yo, todo yo. Es fácil culpar a Dios. Es más, sabemos del caso en cual un hombre de Estados Unidos demandó a Dios. Dios está demandado en este momento, no se ha llegado todavía se ha resuelto el caso porque no se ha presentado todavía Pues el sí. acusado. Entonces, Oiga, pues ahí, prácticamente, caso perdido. sí, es un caso perdido porque nunca se va a presentar. El demandante se va a presentar un día con Un él. día con él y va a rendir cuentas. Alguien dice, es como el perro que le ladra al mar, ¿no? Porque el mar ni en cuenta, ahí está el perro. Ladra y ladra. Ladra y ladra, y el mar, mire. Ni en cuenta. Ni en cuenta, el mismo. Se hace sola, se regresa Sí, y vuelve a el hacer mismo lo ritmo, el mar no se altera. Ahora, ¿por qué fue demandado a Dios? Simplemente por dejar que sucedan esos casos, sucedan precisamente a lo que te acabas de referir, Esmeralda, ¿no? Por eso ha sido demandado el Señor. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Lo que pasa es que Dios hizo un mundo perfecto. A Dios no se le escapó, ni se le escapa absolutamente nada. ¿Quién echó a perder este mundo? ¿Quién echó a perder lo hecho por Dios? ¿Quién contaminó ese mundo hecho perfecto? El hombre. El hombre. El mismo hombre es el que lo destruye por ambición. ¿Quién hace la tala de árboles? ¿Quién contamina los ríos? ¿Quién contamina los arroyos? El hombre. Entonces, cuando vemos que las consecuencias de todo eso que ha hecho el hombre, es cuando estamos entonces culpando a Dios. Es como en los días de Noé, pastor. Eso no debe ser. ¿Recuerda el arca de Noé? ¿Por qué fue destruida la tierra? ¿Por qué mandó Dios un diluvio? Por lo mismo. Sí. Porque el hombre se empeñaba en la maldad. Y Exacto. entonces, eso fue lo que pasó. ¿Quién realiza las cacerías en la Antártida?
esas pequeñas criaturas hechas por Dios. El hombre también es el que se ha encargado de toda esa situación. Entonces, cuando el hombre ve las consecuencias que han venido por causa de todo lo que le ha hecho este planeta precioso llamado Tierra, es cuando el hombre entonces protesta. ¿Y a quién le echa la culpa? A Dios. A Dios. Así David, es. ¿qué opinas, David? Muy cierto lo que dice el pastor, lo que comentas tú, pero quiero comentar algo. A ver, dinos. Cuando la criatura se rebela contra Dios, Dios usa la creación. Es decir, el creador usa la creación para reprender a la criatura cuando ésta se rebela contra él. Ejemplo, cuando pasó el tsunami en Indonesia. Vámonos a Indonesia por un momento. En Indonesia, la cultura antes del tsunami era prostituir a las criaturas menores de 10 años. Y era una terrible pandemia en Indonesia. Entonces, ¿quiénes fueron los que más murieron en ese tsunami? Niños. Y la gente se pregunta, ¿dónde estuvo Dios que permitió que tanto niño muriera? Creo yo que es mejor que se hayan ido esos niños con el Señor a que hayan sufrido violación, abuso y el famoso, las tratas de blancas para con ellos. Vemos la consecuencia de la maldad. Exacto. ¿Qué pasó en Nueva Orleans? ¿Dónde estuvo Dios? Qué curioso. Antes del huracán Katrina en Nueva Orleans estaba tremendamente hundida en la hechicería, en la prostitución y todos los desenfrenos. Cuando llegó el huracán, que quedó inundado, muchísima gente volvió a buscar a Dios y las iglesias cristianas se volvieron a llenar. Ok. Entonces, por causa de la maldad, es que en algunas ocasiones Dios envía juicio y por otras es el mismo hombre que provoca tantas desgracias. Muy bien, David. Rapidito, ¿El Mar. hombre? Rapidito. Exactamente. 2 palabras, 3 palabras. Santo. Ok. Bueno, desde el principio Dios dejó como responsable al ser humano el planeta Tierra. Lleva 5, dale. Le dijo a Adán y a Eva que ellos tenían que juzgarlos, tenían que juzgar a la creación y someterla. Ellos tenían la labor de cuidarla. Bueno, Mar, eso es todo. Muchas gracias por tu participación. Nos vemos el siguiente programa. Que Dios les bendiga y que tengan una linda tarde. Hasta pronto. Hasta la próxima. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cuál mano todas ellas fueron criadas. Desde luego entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo puedan ver. No ves el agua fluir con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres, vete a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Es que es tan grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy
es la sed que aprisiona tu boca y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres